Muchachos, buen día. Como siempre es un gusto estar con ustedes y ustedes conmigo. En estas clases virtuales seguimos en lo mismo. Esperemos que ya pronto esté terminando todo esto. Al parecer también nos falta un mes. Pero pues ya, vamos más. Estamos más para allá que para acá, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema que igual es algo práctico, que me gustaría que se queden con lo esencial, que no me gusta la redundancia, me gusta que las cosas queden claras, solamente que yo tenga las bases sólidas para poder entender y sobre todo para poder poner en marcha mis conocimientos, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la comprensión de textos, estructura del mismo texto y características. Comencemos, chicos, sin preámbulos. ¿Cómo vamos a comprender un texto? ¿Qué son las cosas que yo como lector necesito para comprender un texto? Esto más que nada para el examen y para la vida, ¿no? Lo van a ocupar porque van a tener que estar leyendo textos. Van a tener textos largos que van a tener que entender rápidamente, que van a tener que clasificar rápidamente, y el objetivo de hoy es que ustedes tengan las bases para que mientras estén leyendo el texto entiendan de qué se trata, entiendan por dónde va y entiendan cuál es la finalidad. Este tipo de temas en algunos casos se puede hacer tedioso porque no entiendo para qué me sirve, ¿no? O sea, ¿para qué yo quiero entender un texto, no? O sea, ¿cuál es la finalidad? Sí, o sea, entiendo la finalidad, pues entender, ¿no? Pero ¿para qué yo necesito estos fundamentos para llevar más allá la idea de comprender un texto? Bueno, pues como se los digo, van a tener ejercicios en los cuales tienen que leer un texto rápidamente o en un tiempo limitado, y van a tener que contestar algunas preguntas, y para que contesten a esas preguntas es fundamental que tengan estos fundamentos y puedan contestar concretamente, adecuadamente, y sepan de qué se trata, ¿vale? Bueno, para comprender un texto necesitamos cuatro cosas fundamentales. La primera es una integración de las proposiciones del texto. ¿A qué se refiere? Una proposición es un propósito, que yo tenga un propósito con lo que estoy leyendo. Algo que a mí me pasa incluso, que cuando yo estoy leyendo algo que no me interesa, que no tengo un propósito como tal para leerlo, pierde toda mi atención y sobre todo mi interés, ¿no? Entonces tengo que integrar mi propósito dentro del texto, mi finalidad, para que yo pueda empezar a comprender este texto, ¿no? En segundo plano necesito un conocimiento del mundo por parte de mí, ¿no? De mí como lector. Necesito entender conceptos, necesito entender palabras, a qué se refiere una cosa con la otra. Si yo no tengo un bagaje cultural, un bagaje de conocimiento, un bagaje del lenguaje, pues difícilmente voy a poder comprender del todo el texto del cual estoy hablando. Si de repente les presento un texto que tenga que ver con edición de video, a lo mejor, que es uno de mis fuertes, pues a lo mejor los que no estén involucrados con esto, pues no lo van a entender, ¿no? Entonces yo tengo que entender el mundo o el tema para poder hilar esta comprensión total, ¿no? Inferencias según los esquemas cognitivos que el sujeto posee. ¿Qué quiere decir cognitivos? Ese es un punto que desde ahora en adelante lo van a escuchar mucho, porque ya se van a meter en un proceso totalmente cognitivo y van a llegar incluso a la metacognición, que eso también ahorita vamos a hablar, creo que un poquito. Es todo ese proceso que hace nuestra mente para poder trabajar alguna información, para poder digerirla. Todos tenemos siempre un esquema cognitivo. En este momento tú estás realizando un esquema cognitivo porque me estás escuchando y porque estás entendiendo lo que te estoy diciendo, y sobre todo estás pensando algo acerca de lo que te estoy diciendo. Todo eso es
un trabajo cognitivo, un esquema cognitivo. Entonces, quiere decir que yo tengo que tener esto por default cuando yo estoy leyendo, ¿no? Tengo que tener un proceso de cognición cuando estoy leyendo, cuando estoy entendiendo algo. Y por último es interpretar este texto, es decir, darle el valor agregado que tiene el texto simplemente por ser el texto, simplemente por que el autor está dando un punto de vista o incluso está dando un estilo, ¿no? Si a alguien le gusta leer Stephen King tiene un estilo muy propio, ¿no? Entonces yo interpreto a Stephen King porque conozco su estilo, porque me gusta su estilo y al final de cuentas es algo que yo acepto y que no sé, que de alguna parte forma parte fundamental de los sentimientos que estoy teniendo, ¿no? Ese autor me gusta porque yo lo interpreto de cierto modo porque tiene un estilo particular. Entonces, estas son las 4 cosas, chicos, que necesitamos al momento de comprender un texto. Esto es para que les ayude de manera general, que lo tengan bien en cuenta, que si yo no cumplo con esas 4 cosas, difícilmente voy a llegar a la interpretación del texto. Es importante que entendamos que la interpretación es algo que no se da simplemente porque yo quiera hacerlo, ¿no? Sino que necesitamos de muchos fundamentos. Otra cosa importante es la representación semántica. Si alguna vez alguien de ustedes ha visto o ha leído campos semánticos, vamos a entender esto perfecto. Que es más que nada que yo tenga el conocimiento de una cosa y sepa la relación con otra, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La pluma es a papel como el pincel es a, ¿no? Y ahí puedo decir a cuadro, ¿no? Eso es una representación semántica, esa es una interpretación semántica. Cuando yo tengo el conocimiento de algo, que yo sé que esto es una ficha, que esto sé que es una R y sé que esto es un 2, ¿sí? Y yo pueda realizar una interpretación con base en lo que yo ya sé, ¿sí? Aquí puedo decir R2, a lo mejor significa, no sé qué pueda significar, pero le puedo dar un significado, ¿sí? Se integran las informaciones provenientes del mismo texto y las inferencias elaboradas por el sujeto en el proceso de lectura. Como les digo, el lector está recibiendo algo del texto y lo está codificando, lo está decodificando en su cabeza y está haciendo una interpretación o está haciendo una inferencia, ¿sí? Sobre lo que está leyendo. Este es algo que yo creo que les va a ayudar muchísimo al momento que termine incluso esta clase. Pueden basarse en esta lámina para que tengan como todo el desglose. Y son 4 cosas: las características, los procesos, los conocimientos y los objetivos. Estas 4 cosas son las generales que yo incluso a veces ni siquiera me doy cuenta, pero para eso es esta clase, para que ya las identifiquemos. Como les digo, el objetivo es que identifiquemos cuáles son esas cosas que me llevan a comprender un texto. ¿Para qué? Para que en el momento que yo tenga que comprender algo, y ahora que se viene esta prueba, yo tenga esas características a la mano, esos fundamentos a la mano, y pueda aplicarlos y tenga una facilidad mayor al momento de resolver. Bueno, los objetivos, es ese objetivo que tiene. Si bien vamos a ponernos en el hipotético caso, tengo mi examen en la mano y el objetivo es que yo lo conteste bien, ¿no? La meta es que yo lo conteste. Estoy motivado porque me quiero quedar, ¿no? Las expectativas es de que lo voy a lograr y tengo la intención y el propósito de que lo voy a cumplir. Después podemos entender a las características. Ya cuando comience a leerlo voy a decir, ok,
es de este tipo, tiene este esquema, la temática y si está difícil o no está difícil de entender, ¿no? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver los tipos, temáticas y por qué puede decir que tengo una dificultad para entenderlo. Ese proceso por el cual yo voy a pasar, como les digo, el cognitivo es el que tengo por default porque mi cabeza, porque somos seres pensantes, porque tenemos razón. Esto es el proceso que tengo cuando yo incluso leo la palabra comprensión. Ya tengo muchísimas cosas semánticas en mi cabeza que tienen que ver con entender, con no me voy a enojar contigo incluso porque te comprendo. No sé, ese tipo de cosas tengo en mi cabeza al leer algo, a ver cualquier cosa. Luego tengo fundamentos semánticos en mi cabeza. ¿Sí? La metacognición. Y aquí es donde les iba a decir que íbamos a hablar un poco de eso. ¿Qué demonios es la metacognición? Se me va la palabra. Es un concepto. Esa era la palabra. Es un concepto que no es tan fácil de entender. Incluso yo ahorita en maestría lo estoy apenas comprendiendo a su máxima expresión. Y no es necesario que lo tengan totalmente entendido. Solamente quiero que tengan una breve explicación y una breve un breve rasgo de lo que es la metacognición y por qué es importante saberlo. Muy bien, tiene algo que ver directo con lo cognitivo, pero la metacognición es saber cómo yo tengo ese proceso cognitivo, que yo tenga en la mano, que yo tenga sustentado, que yo sepa cómo demonios funciona mi cabeza y cómo demonios yo estoy comprendiendo esto. Por ejemplo, veo la palabra comprensión. Solo viéndolo del lado cognitivo, pues la estoy leyendo y estoy teniendo campos semánticos en los cuales recuerdo cuando mi mamá me dijo, oye, compréndeme, ¿no? O recuerdo cuando mi novia me dijo, compréndeme, no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces todo eso es mi lado cognitivo, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho de que soy un ser pensante, tengo mente, tengo memoria, tengo un lenguaje y entiendo español. Y todo ese proceso que pasa es la cognición. Pero cuando yo tengo las bases para entender qué es la cognición, estoy entrando en metacognición. ¿Sí? Cuando yo sé que estoy leyendo comprensión y tengo campos semánticos, estoy dándome cuenta que es un proceso de metacognición. Es un término complejo, pero ¿para qué me va a ayudar? Cuando yo entiendo que yo aprendo mejor escuchando, estoy en un proceso de metacognición. ¿Por qué? Porque estoy adentrándome en mi cabeza y estoy siendo totalmente racional con la forma en la que yo aprendo, con la forma en la que yo sé, con la forma en la que yo me desenvuelvo y hago mis referencias. Tener un completo control de cómo yo estoy viviendo mi proceso cognitivo, eso es la metacognición. Espero no haberlos confundido tanto. Creo que es un concepto complejo, sí, porque es difícil de expresar, pero solo tiene que ver con eso. Cuando yo estoy en un nivel 3 para darme cuenta qué es lo que estoy haciendo con mi cabeza, no sé si les ha pasado. Me he dado cuenta que digo mucho ¿no? ¿Por qué lo diré? Porque creo que mi papá lo dice mucho, entonces creo que lo adopto. Eso es metacognición. Y esto lo van a necesitar para este tema. ¿Por qué? Porque es fundamental que ustedes se den cuenta qué es lo que les da pereza de leer o qué es lo que les gusta de leer. Cuando yo identifico esas cosas, y esto llévenlo a cada parte de su vida, van a poder hacer muchas cosas productivas de ahora en adelante. Porque van a dejar vicios abajo, vicios afuera, y a lo mejor cosas funcionales y productivas adentro, ¿sí?
Para eso sirve. Y eso es lo que busco, que cuando ustedes tengan el texto que tengan que leer en el examen, apliquen la metacognición y digan, yo no necesito leerlo 3 veces, ¿no? O yo sí necesito leerlo 3 veces. O yo lo que necesito es primero leer el final. O yo lo que necesito primero es darle un repasado y ya, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos procesos cognitivos distintos. Lo importante es que tengamos ahora sí que todas las cartas sobre la mesa y que yo maneje mi proceso cognitivo, no que mi proceso cognitivo sea solo a la y se va, ¿no? El proceso lingüístico, como bien se lee, tiene que ver con mi español, con que yo pueda entender la coherencia y la cohesión con la que está el texto. Tengo que tener conocimiento, chicos. Si yo no sé acerca del tema, difícilmente voy a entender de qué se trata. Si yo leo coronavirus y vivo en otro planeta, empiezan a decir, si tienes fiebre y tos, a lo mejor empiezo a tener una idea, pero si yo no tengo idea de qué se trata coronavirus, no puedo tener un campo semántico de todo lo que significa la palabra coronavirus. Tengo que saber que se trata de un texto declarativo o bien es un procedimiento que se basan en esquemas, en guiones, en modelos mentales y un dominio lingüístico. Eso es algo que tengo que saber. Viéndolo haciéndole zoom a todo lo que tiene que ver con un texto y comprensión de un texto, sabemos que los textos están formados por oraciones, por sintagmas y se componen por palabras. ¿Qué demonios es sintagma, profe? Sintagma es todo aquello que en conjunto forma un nuevo aspecto, un nuevo concepto, ¿no? Por ejemplo, existe el sintagma verbal, pero para que exista el sintagma verbal yo tengo que entender qué es un verbo, tengo que tener la referencia de un verbo, correr, ¿no? Tengo que entender la referencia de qué es una letra, qué es una palabra, todo lo que forma parte de un concepto son sintagmas. Por eso el sintagma adjetival solamente tiene que ver con qué demonios es un adjetivo y que yo entienda que es un adjetivo. Sí, pero como les he dicho, todos los conocimientos se basan en un grupo de otros aspectos, de otros conceptos y de otros fundamentos. Sintagma es algo que se van a encontrar muy seguido, pero no tiene nada que ver más que se está hablando de un grupo de cosas que forman un nuevo concepto. La estructura del texto, chicos. Esto es importantísimo. Y es muy sencillo. Cuando estén leyendo este texto, tienen que ir identificando cuál es esa estructura del texto principal. Planteamiento de la idea, el cuerpo de la idea y una conclusión. Todos los textos, casi todos los textos, y yo me atrevo a decir que todos, ¿no?, sin temor a equivocarme, deben de contar con esto. Si yo no hago esto, y esto es hasta en la propia vida, te voy a contar un chisme, ¿no? Y llego y te planteo cómo está la onda. Ok, ya sé que se trata de fulanito de tal y fulanita de tal, muy bien. Ahora te voy a contar de qué se trata, ¿no? Pues ¿qué crees? Que los vi besándose, puta, ¿cómo crees? No, sí. ¿Y dónde estaban, no? Y eso forma parte del cuerpo. La conclusión es, no, pues es que ella sí engañó a Juan, ¿no? Híjole, ese es como cierra el chisme. Y si se dan cuenta, las cosas que llegamos y te voy a contar algo, ¿qué crees que pasó? Siempre pasa así, planteamiento. ¿Qué crees que estaba en la oficina o qué crees que estaba en la escuela? Ya te planteé dónde estaba.
y de repente estaba haciendo algo, ¿no? Algo que haya cambiado y sea importante contar. El cuerpo es lo que sucedió y la conclusión es por qué fue importante que te lo contara, ¿no? O por qué te incumbe a ti o solamente te quería contar. Pero todas las cosas que decimos, que contamos y que son importantes de redactar tienen que ver con esas tres cosas. Las características del texto tienen que ser tres. Tiene que ser coherente, tiene que tener cohesión y tiene que ser adecuado. La coherencia es que todo el texto tiene que girar en torno a una idea principal y se extraigan ideas relacionadas entre sí. Es decir, que todo tenga un mismo orden. Yo no puedo hablar de coronavirus y de repente hablar de cómo quedó el América contra el Cruz Azul, ¿no? Tiene que tener una coherencia en lo que te estoy diciendo. La cohesión es la información que debe estar perfectamente unida entre sí, los párrafos introducidos por elementos lingüísticos que faciliten la comprensión. Eso tiene que ver ya con la cuestión técnica de cómo está escrito mi texto, ¿sí? Que yo pueda hilar comas, que pueda hilar enunciados y tenga una cohesión mi texto. Si empieza a decir, es decir, a partir del lenguaje del texto organicen comprensión del mensaje, características. No tiene cohesión lo que estoy diciendo, ¿sí? Es lo que necesito que tenga un texto para que yo lo entienda y pueda hacer un proceso de cognición, porque si no, sí voy a hacer el proceso de cognición, pero no voy a entender nada. Adecuación. El lenguaje del texto depende del receptor. Como bien les decía, existen textos científicos que solamente están dirigidos a mismos científicos, ¿no? Y hay otros científicos que están dirigidos a gente normal. Entonces tienen que ser adecuado para el receptor. ¿Qué tipos de texto hay? Esto depende de la intención comunicativa. Existen 4 tipos de textos, ahorita vamos a ver un quinto, que básicamente son estos, creo que queda bastante claro. Los narrativos, la idea es que den a conocer un suceso. Descriptivos, que presenten un elemento de realidad, que describan algo. Expositivos, que faciliten la comprensión de informar sobre algo. El argumentativo, que es convencer, cambiar las ideas del receptor. Estos 4 tipos no suelen aparecer en estado puro. Ahorita vamos a ver ejemplos de ellos. Y este es el quinto, chicos, los textos literarios, que son obras de ficción, aunque pueden haber elementos reales e históricos. Y en estos también puede haber algunos rasgos de textos descriptivos, expositivos y narrativos, ¿no? Este tiene una identidad propia porque se caracteriza por utilizar figuras retóricas, así como tener un lenguaje muy expresivo o emotivo. Y aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, la narrativa puede ser una novela, un cuento, una leyenda, una fábula. La lírica puede ser una elegía, un poema, oda o una canción incluso. Drama, una tragedia, comedia, sainete o entremés. Muy bien, ahora quiero que veamos más que nada algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué tipo de texto puede ser este? Viva Petronilo Flores. El grito se vino rebotando por los paredones de la barranca y subió hasta donde estábamos nosotros. Luego se deshizo. Desde aquí, esos son los textos que más se van a encontrar en su examen. Se trata de un texto narrativo. Te estoy narrando qué es lo que pasó. Y como consecuente puede ser una novela o puede ser un cuento. En este caso es una novela que se llama El llano en llamas, de Rulfo. Es un bestseller. De verdad, los que no lo han leído, léanlo. Juan Rulfo es uno de los mejores escritores.
Se los recomiendo muchísimo a los que les gusta la buena lectura, a los que les gusta la novela y el género narrativo. Por ejemplo, en mi caso es mi favorito. Como les comenté alguna vez, yo no soy una persona que lea letras mucho. Yo leo imágenes todo el tiempo y me tiene que llamar mucho la atención o ser muy descriptivo lo que estoy leyendo para que me llame la atención leer letras. Este es otro tipo de texto. Este es un tipo de texto que puede ser descriptivo y expositivo, ¿no? ¿Por qué? Porque me está describiendo qué sucedió en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y también a lo mejor me está exponiendo para que yo entienda. Incluso está digerido para que yo me quede con los datos importantes, ¿no? Porque pudo haber comenzado desde la visión de este soldado, ¿no? Y ya sería narrativo. Pero aquí lo que me está exponiendo es qué pasó en la Primera Guerra Mundial. Este es otro tipo de texto que este sí se pega mucho a lo que es expositivo, ¿no? Este es un artículo que me encontré por aquí y nos está exponiendo todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Recuerden que lo que comprendía al texto expositivo es que digiere la información para que tú la entiendas. ¿Sí? No está siendo en ningún momento técnico. Y es lo que nos puede meter en problemas al momento de leer algo, cuando yo no entiendo o no tengo ningún bagaje para entender. Esos son ejemplos de textos argumentativos que me encontré en esta página, se las recomiendo. Nos los podemos encontrar en artículos académicos. ¿Dónde me puedo encontrar textos argumentativos? Puede encontrar una crítica en un discurso político, en un panfleto político, en un artículo de opinión, ¿sí? Y aquí podemos leerlo, ¿no? Lo intenté, lo juro, me senté frente al decreto seriamente dispuesto a fajarme con cada línea, ¿no? Buscan convencer, buscan cambiar tu forma de pensar, buscan, como les digo, argumentar, como su mismo nombre lo dice, argumentar algo y que de alguna forma cambie una perspectiva del lector. La publicidad, ¿no? Claro ejemplo, una campaña ecológica de concientización, una recomendación gastronómica. Ajá, ahí nos podemos encontrar todo eso. Ya vimos más o menos un texto literario como fue el cuento de Juan Rulfo, y nos podemos encontrar aquí diferentes ejemplos, ¿no? Casi todas las novelas, bueno, más bien todas las novelas son textos narrativos literarios. Vale, hasta aquí voy a dejar esto. De verdad es fundamental solamente que tengan bases sólidas para comenzar a desenvolverse de forma correcta al momento de que estén leyendo, y sobre todo quiero que les ayude cuando estén leyendo algo en el examen y tengan esos fundamentos importantes.